En esta edición de Pistas Sonoras vamos a rememorar algunos aspectos de la década de los 90 que muchos de los que fuimos niños, niñas y adolescentes en ese periodo vamos a recordar. En general un ambiente que podríamos describir como de pánico moral, de pánico religioso, que contrastaba cada vez más con una cultura costarricense insertada en la llamada globalización económica y cultural, persecuciones a los fanáticos de la música metal, censura y hasta destrucción de juguetes considerados satánicos, además de la cobertura de prensa del fenómeno OVNI, formaban parte del panorama mediático de los 90, en donde el diario Extra obtenía altas cifras de ventas con un enfoque desvergonzadamente sensacionalista. Y bueno, nuestro invitado de hoy es Jorge Marchena Sanabria, que él es historiador e investigador de la Universidad de Costa Rica, que nos ha acompañado un par de ocasiones anteriores ya en este programa y es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Más bien, muchas gracias, Marvin, por la oportunidad y pues adelante. Muchas gracias de nuevo. Claro, bueno, Jorge Marchena es autor de un artículo que se titula Satanismo y eventos paranormales en el diario Extra durante la década de 1990, muestras de sensacionalismo y óptica neoconservadora en la prensa escrita costarricense, que es un artículo que salió publicado en la revista Herencia número 40 de junio y diciembre de este año 2020. Es una revista académica de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Y bueno, para empezar, Jorge, quizás es necesario comentar acerca del papel que tenía la prensa sensacionalista en esta década de los 90 y cómo se venía consolidando desde años atrás, porque podría decirse que sin el protagonismo de un medio de comunicación como el diario Extra, como un periódico como la Extra, muchos de los pánicos morales de los años 90 quizás hubiesen tenido un menor impacto de lo que tuvieron. Entonces, empecemos hablando de eso. ¿Qué importancia tenía la prensa sensacionalista en los 90? Ahí, ¿cómo lo podemos decir? La Extra no es el primero de la que se puede considerar como sensacionalista. Ya antes los medios ya tenían tendencias, digamos, sensacionalistas, pero digamos, en el contexto de los 90, la relativamente reciente, porque acababa de fundarse en 1979. Yo creo que muchos saben que es un derivado de la prensa libre. En un principio, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar un pequeño detalle, ¿verdad? Que creo que se va a ajustar mucho al tema. Originalmente mi investigación era más sobre la crisis de 1980 y el auge de las tesis neoliberales. Por ahí iba el asunto, solo que enfocado en el discurso del diario Extra, porque en parte lo consideramos original, como un medio de este tipo abordó ese tema, etcétera. Entonces, cuando empezamos a revisar el periódico, bueno, la Extra, y fue muy sorprendente, porque era otra realidad. Yo creo que esa es la forma más fácil de explicarlo. Cuando empezamos a revisar las notas de periódico, nos sorprendió mucho que en el diario Extra había otra realidad totalmente. Que digamos, en Costa Rica ya estaban los problemas económicos de la carestía en tema de canasta básica en 1980, estaban los problemas de la deuda externa, la guerra en Centroamérica, la presión ya de los Estados Unidos, bueno, ese largo etcétera, está creciendo la desigualdad y la Extra fabrica otra realidad. ¿Ya? Eso es lo que empieza a ser sorprendente porque es por supuesto sensacionalismo, hay morbo, hay historias apasionantes llenas de intriga, por ejemplo, pero sobre todas las cosas, para mí como historiador, lo que más me sorprendía era que había una realidad alternativa. Por ejemplo, el presidente Carazo era descrito como un monstruo, como casi un terrorista, etcétera, etcétera. Y aparte, ya cuando entramos a los 90, vemos un patrón muy extraño en notas muy altisonantes, en notas muy extrañas, que empiezan a hablar precisamente de eventos satánicos, de invasiones alienígenas, de ataques a las iglesias católicas, ese tipo de temas. Entonces también era sorprendente ver cómo la Extra no sencillamente es sensacionalismo y amarillismo, sino que también está creando otro discurso y, ¿por qué no decirlo?, está creando otra historia para Costa Rica, otra que es muy diferente a lo que sabemos,
y que por eso creo que es importante abordarla. Entonces, ese era el punto de partida. Sí, bueno, y un poco también desde un punto de vista de la investigación académica, como usted ya nos venía diciendo, parece que la década de los 90 ya empieza a ser un objeto de estudio para la historia, no solo en el ámbito estrictamente político o económico, sino también en el aspecto cultural. Entonces, quizás háblenos un poco de las posibilidades que nos da estudiar este periodo para entender la inserción de Costa Rica en una economía globalizada, con todas las consecuencias que esto tiene también en el consumo cultural y en las mentalidades de la población, ¿verdad? Sí, la visión tradicional, ¿verdad? Es que hasta por lo menos 1980 o a lo largo de la década de 1980 tenemos una Costa Rica predominantemente rural, pero ya para los 90, como señalas, pues se empieza a asomar la globalización, ¿verdad? Y ahora con más fuerza, pero sobre todo, y eso es muy importante, un cambio cultural. Un primer ejemplo es, bueno, la expansión de la educación, de las universidades, ¿verdad? Incluso ahí tiene conexiones con la regionalización. Aparece, digamos, se populariza más la televisión, ahora sí, de una forma mucho más amplia. Porque ya se, La televisión por cable, además, también, ¿verdad? exactamente, exactamente, la televisión por cable, por supuesto que vamos a tener más música, en ese momento los cassettes, obviamente, ¿verdad? Y todas las radioemisoras jóvenes, perdón, de música joven, ahí el metal, por supuesto, y también los centros comerciales y mucho, digamos, sea como sea un fuerte influjo de la cultura estadounidense, también los videojuegos, que en ese momento, ¿verdad? El célebre Mortal Kombat, que también va a ser considerado ultra violencia, ultra satánico, y también es básicamente como un choque de una Costa Rica muy aislada, muy conservadora, muy aferrada a sus viejos valores, que de pronto empieza a recibir un inmenso influjo de ideas nuevas y que también está chocando con la diversidad de pensamiento, con la diversidad de gustos, con un mundo más amplio, ¿verdad? Que eso uno podría afirmar que es por lo menos la parte positiva de la globalización, que una cultura como la costarricense tenga que abrirse, tenga que afrontar eso. Por supuesto, eso sí fue un proceso traumático. ¿Verdad? Muchos sectores van a ser brutalmente perseguidos. Entonces, que esa historia también, como lo mencionas, en los años recientes se está rescatando, se está visibilizando. Sí, bueno, en un programa anterior tuvimos la oportunidad de hablar sobre historia del neoliberalismo en Costa Rica, ¿verdad? Y un poco también cómo empezaban a filtrarse estas ideas de libre mercado en un consenso socialdemócrata muy fuerte que todavía en los 60 y 70. Y bueno, ya usted mencionó la crisis de los años 80. Entonces, ¿en qué situación particular se encontraba el país a inicios de la década de los 90? Porque recordemos que ya eran tiempos de ajuste estructural, de reducción del Estado, con muchas secuelas todavía de esta crisis económica de los 80, la última década dorada del bipartidismo, por así decirlo también. Hay muchas cosas sucediendo ahí interesantes, ¿no? Es, sí, de hecho, pues se conecta, como estás diciendo, con esto del neoliberalismo. Y yo me atrevo a sostener que es a partir de 1990 cuando realmente se puede sentir más el impacto. Porque por supuesto que hay una gran crisis en 1980 a 1982, larga serie de escándalos políticos y también desigualdad, desempleo, bueno, en los 90 lo que fue la movilización laboral y un largo etcétera. Pero creo que en la década de 1990 ya se puede apreciar con más fuerza el impacto del libre mercado y de las tesis neoliberales y que Costa Rica realmente no estaba tan preparada como muchos afirmaban. Uh -huh. Que escribe usted en el artículo algo que está en la línea de lo que viene hablando. Cito textualmente: la vieja república, con excesivo anclaje en los valores, la moral cristiana y el pasado decimonónico o hasta colonial, así como aislada en el Valle Central, campesina y patriarcal, estaba chocando con los primeros trazos de cambio cultural a una escala o velocidad insospechada. Por eso es que a mí personalmente, bueno, cierro comillas, me llama la atención la preponderancia de lo satánico y de la figura del diablo en estos pánicos morales de los que vamos a hablar, porque es casi como una reacción ante una sociedad que poco a poco no solo se iba globalizando, sino también secularizando.
Y hay como esta reacción a una figura tan mítica, ¿no? Incluso hasta que nos remite a la Edad Media, de alguna manera, ¿no? Exacto, porque ahí es importante citar o tomar en consideración de que el diablo se suele utilizar, ¿verdad? Lo suelen utilizar los grupos dominantes, ¿ok? Por supuesto, ahí está la iglesia, pero el diablo es esencial para el poder económico y el poder político, porque si algo está saliendo mal, si por ejemplo en la Edad Media, si había una epidemia, si había una hambruna, una plaga, ¿de quién era culpa? No era culpa de la ineficiencia de los líderes, no era culpa de corrupción, ¿verdad? O de fraudes, no, era culpa del maligno, era culpa de un ser mágico, de un ser que no se podía controlar y que la única forma de parar la crisis era obedeciendo y sobre todo, y eso que estás mencionando de los valores conservadores, cristianos y demás, era someterse al poder, era respetar la autoridad. Entonces, a lo largo de la historia, siempre se cita, bueno, en Occidente se cita al diablo para reforzar el control, para asustar, pero en el fondo es, vuelvan a hacerle caso a los grupos dominantes. Ellos son los que tienen la razón y si se descarrilan, vean los horrores que nos ocurren. Y aparte que Satanás, Lucifer, como quieran llamarlo, se suele utilizar más para condenar a grupos marginales y en el caso de los años 90 a las juventudes, básicamente. Las juventudes empezaban a tener otros gustos, empezaban a alejarse de esos patrones preestablecidos, entonces ya era hora de empezar a asustarlos y de empezar a condenarlos de la forma más agresiva y también sin sentido que se pudiera. Y en este sentido, podríamos decir que en 1992, con los ya famosos o más bien infames conciertos de metal de la Fosforera y la posterior persecución del Ministerio de Seguridad a jóvenes seguidores de este tipo de música, podríamos decir que eso es lo que inaugura el periodo de reacción conservadora en los años 90. Sí, total. Bueno, y también ya había un uso anterior con el tema del psicópata. La forma en que la Extra y otros medios utilizaron eso, ya estaban preparando el terreno. Lo que pasa es que sí, con los conciertos y con las modas y el nuevo consumo, pues es más fácil también utilizarlo. Y cuando la Extra no tiene recursos locales, pues cita casos súper lejanos hasta de África, con tal de asustar con la presencia del diablo y sus secuaces, ¿no? Uh -huh. Otro aspecto que estuvo en la prensa de ese periodo, además de los metaleros, era el supuesto culto de la Pocomía en la provincia de Limón. Eso es algo muy curioso. Yo eh, tengo recuerdos de infancia, un poco traumas, incluso relacionados con eso, porque era un culto al que se le adjudicaban hallazgos de calaveras, evidencias de supuestos rituales asociados a los sacrificios humanos. En este sentido, también cuánto peso tuvo el racismo y la visión de Limón como un territorio ajeno a esa Costa Rica católica de la Valle Central. Sí, y por supuesto, y ahí de nuevo, cómo usamos bueno, utilizan al demonio para grupos marginales o grupos en condiciones muy duras. Ese limón que la bananera ya se fue, ese limón donde en Cofer están a punto de cerrarlo, donde se está disparando el desempleo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que salen? ¿Qué es lo que afirma la Extra? ¿Qué es lo que afirman estas notas de humanos que están practicando satanismo y que es una secta desde hace décadas y que curiosamente remiten a una secta de la década de 1930, que es también un periodo crítico en la historia de Limón, ¿verdad? Por el cierre de la bananera y montones de problemas. Entonces, en lugar de atender las causas estructurales, todos esos problemas a los que se ha sometido Limón como ciudad puerto y demás, no, ¿qué es lo que citamos? ¿Qué es lo que simplificamos? Que no hay nada que hacer, son los satánicos, son grupos demoníacos. Es un discurso muy simple, pero lamentablemente muy efectivo. Sí, que me llama mucho la atención al leer su artículo, ¿verdad? Que en este pánico costarricense respecto al satanismo se puede encontrar ecos de un pánico similar que ya había sacudido a los Estados Unidos en la década de los 80, ¿verdad? Donde grupos supuestamente satánicos secuestraban a niños y niñas, lo que después se demostró que era totalmente falso, a pesar de que salió una gran cantidad de libros, incluso hasta terapias psicológicas que surgieron para enfrentar los traumas causados, ¿verdad? Por estos supuestos grupos satánicos, ¿verdad? Como en los 90, todavía todo llegaba al país con muchos años de atraso.
no sería sorpresivo también, ¿verdad? Que los medios, la Iglesia Católica, incluso las incipientes iglesias evangélicas tomaran como base este pánico moral norteamericano, ¿verdad? Para adaptarlo a nuestra realidad, porque es muy curioso que haya ese paralelismo también con ese periodo histórico. Totalmente. Aparte, sí, muchas notas, bueno, tal vez una breve anotación, que muchas veces estos medios como la Extra no utilizaban autor, eran anónimas, y lo que se notaba es que estaban copiando algo más, ¿ya? Es muy, ¿verdad? Lo que estás planteando. Sí, ¿verdad? Que hay sacrificios humanos, o sea, eso es un mismo patrón. Y mucho de eso también aparece en los cuentos góticos. Y, entonces es una idea muy reiterativa, no es para nada original, y eso también notarlo. Y después, el tema de los extraterrestres, es la misma historia, las mismas características, o inclusive en el caso aquí en Costa Rica, que los líderes, los verdaderos líderes de esos movimientos satánicos, según la Extra, eran estadounidenses también, ¿ya? Entonces, es muy, muy evidente que es una variante de plagio. Ajá, sí, sí. Son historias que casi que tienen la misma, como usted dice, la misma estructura, que nada más se pueden cambiar los protagonistas, ¿verdad? Puedes poner satánicos, después ovnis, después metaleros, pero sigue un patrón muy, muy genérico incluso, ¿no? Me llama la atención bastante. Es básicamente jóvenes con una pobre muchacha virgen que la van a sacrificar, que el poderes y sobre todo esos poderes los van a utilizar para arruinar la sociedad costarricense, ¿ya? Usted señala en el artículo que ya nos adelantó que es muy importante también, es como en el caso del diario Extra existía una contradicción entre los titulares, los pies de foto y las imágenes como tales, ¿verdad? Porque parte de la estrategia sensacionalista era crear como una narrativa muchísimo más siniestra de lo que en realidad estaba ocurriendo y de lo que en realidad las imágenes nos decían por sí mismas, ¿verdad? ¿Qué función tenía eso en el panorama mediático del periodo estudiado y un medio con las características de la Extra? Aquí, bueno, y es mucho un tema aplicado, ¿verdad? Es un tema de hoy, en estos momentos, que es de las noticias falsas, la manipulación de la información, el lenguaje amarillista, lo que, lo que se basa es en simples afirmaciones, ¿verdad? O sea, se apareció el diablo. ¿Por qué? Porque el periódico lo dice. ¿Cuál es la fuente? Alguna fuente. ¿Ya? Porque ellos no necesitan especificar mayores fuentes. Y también, bueno, eso que señalabas, que se fuerza y el periódico fuerza la realidad, digamos. Uh -huh. Porque, digamos, en un caso hablan de rosarios satánicos llenos de calaveras y en la portada muestra una imagen y es un rosario sencillo, solo que es una foto muy oscurecida, ¿verdad? Con escasa claridad, con escasa resolución sobre todo, y eso no se le ve nada extraño, nada incluso llamativo. Con la secta esta que mencionabas de Limón, en la portada dice secta satánica y todo ese rollo, ¿verdad? Por supuesto en rojo, una cosa ahí muy fuerte, pero la noticia lo que hablaba era de masones. Entonces también hacían un cruce increíble entre primero satánicos, sacrificios, pero después masones, y los masones es otro tema totalmente diferente, que por supuesto sí hubieron en Limón, pero no eran perjudiciales. Y así hay varios casos en los que el periódico, en otro momento, con estos muchachos que entraron en Alajuelita, tienen una imagen de un montón de jóvenes que simplemente están cabizbajos y ahí dicen que eran satánicos y que eran servidores del diablo. Pero las fotos, los titulares no coinciden con el contenido. Sí, que también uno de los episodios en retrospectiva más extraños, ¿verdad? Y hasta graciosos de los años 90 en Costa Rica fue la persecución contra las Pepsi Cards, que recordemos que eran una serie de tarjetas coleccionables de personajes de cómic de la compañía Marvel. Son personajes muy famosos, ¿verdad? Spider-Man, X-Men, Iron Man, Los Cuatro Fantásticos, etc. Aquí lo que llama la atención es
que se creó una alianza entre la Iglesia Católica, medios de comunicación, incluso el Ministerio de Educación, que esto es rarísimo, ¿verdad? En donde se logra prohibir la venta de algo en apariencia, pues bastante inofensivo, ¿no? Al final de Sí, cuentas. ¿Cómo sí, termina el ahí, Ministerio de Educación ahí metido? sí, ahí en ese momento Eduardo Dorian, porque era la visión de, bueno, él afirma categóricamente que las tarjetas hablaban de irrespetar a la familia, de abandonar la escuela, y en realidad las tarjetas nunca dicen eso. Yo por dicho, perdonando, haciendo un paréntesis, yo logré hacer la colección, ¿verdad? De las PepsiCard. Por eso es que también lo quise incluir en el artículo, porque Mm, uno vivió esa persecución, a uno le decían en la escuela, pero ¿cómo usted tiene eso? Que usted no sabe que eso es satánico, ¿ya? Y más bien, por ejemplo, las historias de los X-Men y así, hablaban de combatir el nazismo, básicamente. Más ujú. bien tenían mensajes muy interesantes de mucha conciencia social, pero precisamente esas ideas atentaban contra los valores conservadores. Ya eran otras visiones que se alejaban del cristianismo tradicional y que estaban rompiendo la cultura y también al poder no le gustan los cuestionamientos, al poder no le gusta que haya desviaciones, le gusta ser monopólico, básicamente, le gusta imponerse y le gusta perpetuarse, entonces ellos preferían que sus valores, que sus mensajes fueran los únicos predominantes. Entonces, y bueno, y ese episodio terminó siendo ridículo y también hacía eco, ahora que lo mencionabas, hacía eco de otras hogueras y quemas que habían ocurrido en los Estados Unidos y muchas décadas atrás. Solo que este era el momento en que eso explotaba en Costa Rica, porque los cómics de Marvel se vendían desde mediados de la década de los 60. Ujú. Los 70 eran muy comunes. Todavía uno puede encontrar ediciones mexicanas y así, y otras tarjetas también, ya se comercializaban, pero aprovecharon que los dibujos eran, bueno, muy detallados, pero para ciertos grupos fueron sencillamente incómodos y entonces los persiguieron. Aunque eso sí, muchos de estos periódicos, bueno, la Extra en particular, era, bueno, y sigue siendo sumamente violenta. Ujú. Persiguen una tarjeta, pero las portadas eran sumamente morbosas, incluso en un momento hasta con algo muy similar a pornografía, Ujú. cadáveres, mutilados, etcétera. Entonces hay una doble moral. Claro, por supuesto. Ahora también, dentro de este pánico respecto a lo sobrenatural, no podía faltar el tema de la brujería, que me parece a mí que puede ser un resabio quizás de un modo de vida más rural, que todavía quedaba ahí. Pero también los ovnis, que era algo de lo que en el país, por lo menos hasta donde yo sé, se hablaba poco en décadas anteriores, a pesar de que existían gente aficionada al tema, pero era algo más marginal, ¿verdad? ¿Cómo fue la cobertura mediática de estos dos fenómenos tan diferentes entre sí en la Extra? Es, bueno, digamos, hablando un poco de las brujas, totalmente forzado. Una cosa increíble. Muchacha en el cementerio y supuestamente ella estaba haciendo un embrujo. Pero el tema de las brujas también es clásico, sobre todo en Occidente, porque la idea central es condenar a las mujeres. ¿Ya? Eso, así ha sido, ¿verdad? No, no hay mayor novedad en eso, porque la idea es que le iban a echar un embrujo al amado, o que era un amarre, o que le servían a alguien, y que aparte era también, es la forma en que se presenta la narrativa, que en un caso era que era un frasco con algo ahí, un hechizo y una zanahoria y culantro. Entonces, ¿desde cuándo la zanahoria es satánica? ¿Ya? O sea, sentido común. Solo porque el medio y los expertos en satanismo dicen que es satánico, no por eso hay que creerlo. El diablo simplemente es horticultor, el diablo tiene su granja orgánica, ya yo no le veo mayor mal ahí, pero bueno, el medio quiere imponer la verdad. En términos Foucaultianos, es un régimen de verdad. El medio lo dice, así es, no se discute. Y el caso de los alienígenas, con varios puntos que mencionabas y que también hablábamos de modas importadas, los alienígenas, en palabras también de Carl Sagan, de este gran científico estadounidense, los ovnis eran sencillamente la versión actualizada de brujas y demonios de la Edad Media y de otros tiempos. Básicamente era eso, pero también son la misma historia.
que las brujas, digamos, la explicación que algunos darían ahora es que las brujas no iban a ver a Lucifer, las brujas eran alienígenas o iban a ver alienígenas. Entonces, es básicamente una actualización. Y aterrizando en la década de los 90, en Costa Rica, es un discurso muy plagiado. ¿Ya? Ahí se nota que lo están trayendo por las modas en los Estados Unidos, que durante décadas alienígenas que se aparecían en zonas rurales, luces que según ellos eran inexplicables, y también en ese mismo contexto hasta por la moda de series como X-Files, los archivos secretos X y así, era más como conectarlo con esas modas. Y de nuevo, cuando se someten esas notas de la extra al mínimo análisis de discurso, ¿verdad? Algo sencillo, ¿verdad? Así como solo con leerlo con atención y ver las principales metáforas, solo estamos hablando de luces, solo estamos hablando que son alienígenas, eso sí, con buenas intenciones, pero, pero no tiene nada original. Y de nuevo, si lo comparamos, es básicamente un plagio. Ujú. Bueno, en esa época existían estos programas de televisión muy sensacionalistas. Me acuerdo de Primer Impacto, por ejemplo, que mucha de la agenda, seguro, de Primer Impacto era nada más copiada por la extra. Incluso el mismo tema del chupacabras, ¿verdad? Y toda esta cuestión que podríamos recordar de ese periodo, ¿no? Hay un punto, perdón, Uh-huh. hay un punto que olvidé mencionar, satanismo. No es que fueran tan frecuentes, sino era como el poder, el peso. Digamos, era un momento en que o había una crisis, ¿verdad? O sea, que uno dice, aquí hay una crisis en Costa Rica muy importante, o el periódico se quedaba sin noticias, entonces tenía que convocar a Lucifer, así como secta satánica, amenaza satánica, profanan iglesia, rosario demoníaco. Entonces se nota que era un recurso como evento estelar. O sea, la extra usa el satanismo cuando ocupa, cuando, también lo que mencionabas al principio, cuando ocupa explotar en ventas. ¿Ya? Eso es lo que también se percibe. Sí. Bueno, ya para concluir, quería preguntarle si podemos ver en estos discursos neoconservadores de los años 90 un poco el primer impulso, un tipo de conservadurismo social que tuvo su expresión en las elecciones de 2018, ¿verdad? Podría establecerse o no una línea de esos tiempos en los que además la influencia de la Iglesia Católica, bueno, seguía teniendo su peso importante, pero comenzaba a tomar fuerza el neopentecostalismo en nuestro país, ¿no? Sí, de hecho, este auge neoconservador que hemos visto en los últimos años, su raíz más bien está a principios de los 80s. Ahí ya se pueden ver. En los 90s lo que pasa es eso, que gracias a medios como La Extra, que también empiezan a utilizar más impresiones a color, entonces digamos que ahí tiene como un nuevo impulso y después con la llegada del Internet, pues también va a crecer más. Pero sí, el legado, lamentablemente, de 40 años de La Extra es que simplemente han tirado fantasías, es simplemente noticias falsas. Esto roza también con meras teorías de conspiración y básicamente con absoluta desinformación y superchería. Ya muchísimos costarricenses crecieron con esas nociones, ¿ya? O sea, durante décadas nos tragamos extraterrestres, nos tragamos sectas, y, ¿verdad? Todo esto. Entonces, ¿cómo hoy no vamos a ser propensos a cierta desinformación? ¿Cómo no vamos a ser propensos a ahora estas teorías de conspiración que están cobrando tanta fuerza? ¿Por qué? Porque lamentablemente esa es también nuestra cultura escrita. Ya esos son los medios de comunicación tan pobres que, bueno, los principales medios de comunicación tan pobres que arrastramos. Y muchos de nuestros problemas no son de ahora, ¿verdad? Obviamente, no son por el COVID sencillamente, sino que estamos arrastrando el gran impacto de la extra, uno que lamentablemente no se ha medido y que yo creo que si se investiga más, pues vamos a encontrar lamentablemente peores sorpresas de que básicamente nos ha creado una ideología de miedo, de superchería y que sigue defendiendo valores muy conservadores. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado hoy, Jorge Marchena Zanabria, historiador e investigador de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este programa. Y bueno, ha sido muy interesante revisitar este periodo que todavía puede estar fresco en la memoria de muchos
de nosotros y nosotras. Gracias. Muchísimas gracias.